Hola a todos, mi nombre es David Sánchez y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Porque yo puedo. Esta semana vamos a hablar del miedo y de cómo podemos gestionarlo. Y para hablar de ello tenemos a una invitada que seguro nos ayudará a entender por qué se produce ese miedo, de dónde viene esa emoción y de qué recursos disponemos para poder gestionarlo. Ella es de Chile y su nombre es Mara Lai. Buenas tardes, Mara. Hola David, ¿cómo estás? Hola a todos y todas. Hola, encantado de tenerte aquí con nosotros y bueno, pues un placer poder contar contigo y poder hablar de esto que es el miedo, ¿no? que mucha gente, y más ahora en tema de pandemia, pues estamos sufriendo. Sí, absolutamente, un tema que es muy importante y muy necesario saber de qué se trata. Pues mira, primero lo que me gustaría es que te presentaras tú oficialmente, ¿vale? Para que las personas que nos escuchen sepan quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas y bueno, lo que tú quieras contarnos. Súper. Bueno, mi nombre es Mara, como decía David, y soy psicóloga. Trabajo hace 7 años con adultos, con adolescentes, y sobre todo trabajo de una mirada de la salud, que para mí es súper importante porque hay dos grandes miradas en la medicina actual. Una es tratar la enfermedad, ¿cierto? Y curarla, que es una medicina más occidental, y otra mirada que es más oriental, que se está cruzando también con la medicina occidental, que es tratar la salud y potenciarla. Eso no significa obviamente no atravesar las cosas difíciles, pero sí es mucho más amable. Entonces yo trabajo mucho desde ahí y me parece que es importante empezar a potenciar la salud, ¿sí? Además también trabajo en un programa de televisión acá en Chile y también soy facilitadora de biodanza, que es como llevar la psicología al cuerpo. Me encanta lo que hago, lo disfruto mucho y creo que es muy importante ver cómo las personas se van transformando en un proceso terapéutico. Pues mira, yo contacté contigo justamente porque una compañera de las redes sociales pues también te contactó contigo para hacer un live sobre el miedo, y me gustó tanto que bueno, pues que quería tenerte aquí con nosotros para que también nos contaras un poquito de dónde viene todo esto. Y quería, por ejemplo, explícanos qué es el miedo y cómo se produce en nuestra mente. Bueno, es una pregunta que es muy importante partir de que existen 6 emociones básicas. Ya tenemos la alegría, tenemos la sorpresa, tenemos la ira, tenemos la tristeza, el asco y el miedo. ¿Ya? Y estas 6 emociones son básicas porque se encuentran en cualquier cultura, ¿ya? Y eso es muy bonito. Ahora, el miedo es una emoción que sienten todos los seres vivos. Entonces es una emoción que nos une también con todo lo viviente, ¿sí? Pero también muchas veces se siente con una sensación intensa y desagradable, justamente provocada por la percepción de un peligro. ¿Ya? El miedo tiene una función. El miedo nos defiende de un peligro. El problema es que en la sociedad en la que vivimos, como nos hemos ido un poco desconectando de quizás lo más natural, de repente generamos peligros que son supuestos, ¿sí? Peligros que son pasados, peligros que son futuros, no peligros que están pasando en el presente. Digamos que es un miedo como irracional, ¿no? Ese miedo irracional. El miedo racional es el que tú comentas que es un peligro real que puede afectar a nuestra vida, ¿no? Y el irracional, claro, es el que estás hablando. Claro, que sería como el terror también, ¿no? Entonces el miedo es importante entender que cumple una función, que es natural, que no es positivo ni negativo, ¿cierto? Sino que es una emoción que nos permite protegernos de algún peligro. Por ejemplo, pongamos que yo estoy en la calle caminando y de repente veo una persona que me genera miedo, ¿ya? Puede que esa persona, por prejuicios míos, quizás está vestido de negro, no sé, prejuicios que yo tenga me puede generar miedo. O también puede ser que yo haya aprendido que hay ciertos signos que tiene esa persona que me ponen en riesgo, ¿ya? Cualquiera sea el caso, lo más probable que yo haga es que yo vaya a buscar, gracias al miedo, cruzar la calle, por ejemplo, para sentirme a salvo. Ese miedo probablemente me protegió, ¿ya? Y una vez que yo resuelvo la situación, el miedo debiese disminuir, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de un miedo irracional, como decíamos anteriormente, por ejemplo, yo tengo deudas importantes en mi vida
y pienso, y entonces tengo miedo de que me vengan a embargar la casa, ¿ya? Pero en verdad no hay una posibilidad, solamente tengo deudas, ¿sí? Sería como una exageración creer que me van a embargar la casa. Pero yo vivo con ese miedo, duermo con ese miedo, como con ese miedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estoy generando una alerta constante a una situación de peligro que no puedo detener, que no puedo controlar, como cruzar la calle anteriormente. Entonces, que no va a disminuir, ¿sí? Y eso hace que yo libere una hormona que es el cortisol, que está en permanente alerta y que hace que todo mi organismo esté en función de tener que huir o atacar, siendo que no hay un peligro real, que es un poco también lo que nos está pasando con la pandemia, ¿no? Y eso obviamente disminuye nuestro sistema inmune, porque toda la atención está puesta en defenderse de algo que no veo. Tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? Quizás. Si Sí. nosotros creemos que nos va a pasar algo, estamos generando un miedo sobre algo que aún no ha pasado, pero que en nuestra mente como que ya estamos lanzando una alerta que a lo mejor no es real. Sí, eso tiene que ver mucho con la ansiedad también, ¿no? La ansiedad es como el miedo al futuro, miedo a que pase algo en el futuro que no existe hoy. Sí. Entonces, sí. Entonces es como, es fácil, es bueno saber que tiene una función real, que a veces nos protege, pero que a veces estamos sometidos a miedos irreales y que no existen. Porque además lo interesante es que solamente el 10% de lo que nosotros pensamos es lo que ocurre. El otro 90%, que ocurre solo en nuestra mente, lo vivimos de alguna manera. Bueno, cuando ocurre en nuestra mente hacemos que el cuerpo lo sienta, lo perciba. Pero solamente está ocurriendo en nuestra mente, no es algo real. Vale. Y hemos de hacer caso tanto a ese miedo irracional como al racional seguro, porque es el que hablamos que depende un poquito de nuestra vida, ¿no? Pero a ese irracional, ¿hemos de hacerle caso? Yo creo que no. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacerle caso es que hay algo que nos está, que nos tiene en constante tensión, en permanente tensión. Entonces hay que escucharlo más que no hacerle caso, ¿sí? O sea, probablemente, claro, no es una amenaza real, pero sí puedo tomar medidas para que ese miedo irracional disminuya. Y una de esas medidas es el conocimiento. Está súper comprobado que cuando uno sabe lo que va a pasar, o sabe de qué se trata, por ejemplo, algo que a mí me asusta, el miedo automáticamente disminuye mucho. ¿Sí? Y el miedo es una emoción, ¿vale? Pero sí, se puede convertir en un sentimiento, porque muchas personas no saben la diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Bueno, las emociones son las reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática en nuestro cuerpo, ¿ya? En cambio, los sentimientos son las interpretaciones que hacemos de esas emociones y que también muchas veces se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Entonces están súper ligadas, por eso también muchas veces nos confundimos, ¿ya? Las emociones tienen que ver con cómo las sentimos en el cuerpo, ¿ya? Y los sentimientos tienen que ver también con cómo leemos esas emociones. Entonces, si bien el miedo es una emoción que cumple un papel fundamental, como lo dijimos, de supervivencia, cuando nosotros empezamos también a mentalizar esta emoción y a mezclarla con pensamientos, puede ser un sentimiento diario. Claro, depende también de la persona, ¿no? Porque si hablamos de interpretaciones, hay tantas interpretaciones como personas, ¿no? No todo el mundo interpretamos las cosas de la misma manera. Sí, así es. Bueno, y ahora, por ejemplo, hablando de los menores, ¿cómo podemos ayudar a nuestro hijo a gestionar esos miedos? Yo creo que una pregunta súper importante, porque sobre todo en este periodo de pandemia, y bueno, en cualquier otro periodo, las personas más afectadas yo diría que son los niños y las niñas. Y porque es una situación que no conocen, ¿cierto? Es una situación nueva, es una situación desconcertante. Están como, o sea, los niños realmente, o a mí me está sorprendiendo de que los niños están reaccionando mejor a todo lo que está pasando que los mismos padres, porque los niños van al colegio y muchas veces son los hijos los que acaban diciendo a sus padres
cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Supongo que por tema de hábitos, ¿no? De que un padre no tiene esos hábitos de hacer según qué cosas y el niño como que empapa. Cada cosa que le dicen es como que lo va empapando y llega un momento en el que parece que ellos son más expertos que nosotros. Sí, yo creo que aprendemos mucho de los niños y las niñas, son pequeños maestros, porque nos llevan a lo sencillo, a lo esencial, a lo simple, que muchas veces como adultos o adultas olvidamos. Pero cómo ayudar a un niño o una niña, yo creo que es fundamental primero informarles, o sea, hablarles del miedo, contarles que es una emoción necesaria, contarles que es una emoción que viene desde nuestros ancestros, que viene desde las cavernas, por ejemplo, y que efectivamente si había un depredador, cuando yo siento miedo, ¿qué pasa? Todo mi cuerpo se activa y yo puedo saltar más rápido, puedo saltar más alto, puedo correr más rápido, tengo la capacidad de pensar rápidamente también. Entonces tengo como superpoderes cuando tengo miedo porque tengo que quizás correr o defenderme. Entonces poder contarle a los niños y a las niñas que el miedo no es una emoción que sea negativa, solemos pensar a veces que es negativa, no es negativa ni positiva, que nos defiende de algo. Y ahí hay que entender de qué nos está defendiendo y si ese miedo es real o no. Y poder también naturalizar el miedo, ¿sí? O sea, tenemos que tener una relación con el miedo, porque muchas veces entramos en esta lógica que nos da miedo el miedo, ¿sí? Totalmente. Y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, cuando nosotros naturalizamos y comprendemos que es algo cotidiano como la alegría, como la rabia, que es algo que podemos sentir todos los días, como la tristeza también, también le vamos perdiendo el miedo al miedo. Yo creo que la película está Inside Out, que aquí llegó como del revés, el título. Creo que nosotros se llama... Sí. Para nosotros se llama Intensamente. Pues aquí llegó como del revés y creo que es una película súper bien hecha. O sea, a mí me sorprendió porque yo no la había visto y es una manera clara de decirte cómo funciona, ¿no?, nuestra mente. Y te enseña eso, a que hay una emoción como la tristeza que a nosotros nos enseñan desde muy pequeños que no se puede estar triste, que es malo, ¿no?, que no es sano, que un niño, si tú ves a un niño triste, tienes que decirle rápidamente que se ponga contento, que ría, que salte, porque parece que es algo malo, pero realmente nos enseña que gracias a la tristeza también existe la alegría. Sí, y es bonito, David, como entender que todas las emociones tienen una función. No hay ninguna que esté ahí por una razón equivocada. La pena nos permite mover las aguas internas, nos permite descargar, nos permite buscar cobijo. Cuando nosotros sentimos pena, lo natural es buscar y eso nos acerca a las otras personas. Entonces es una emoción que también nos permite vincularnos con las otras personas. El miedo nos permite defendernos de un peligro. La rabia nos permite accionar. Si yo logro transformar la rabia, cuando algo a mí, por ejemplo, me genera injusticia, veo una situación injusta, me da rabia y esa rabia me da fuerza para poder hacer algo distinto. Entonces creo que es súper importante lo que tú dices, como cambiemos la mirada de estas emociones negativas. No hay emociones negativas ni positivas. No, exactamente. Es que yo creo que ese es el mayor error, el creer que hay positivas y hay negativas. Entonces, en el momento en el que etiquetamos una emoción, le estamos dando un valor que posiblemente no lo tiene, cuando realmente todas las emociones, las 5 que tú comentabas, todas tienen esa importancia y son necesarias. Y podemos estar tristes y no pasa nada. Incluso creo que es importante, ¿no? En la película esta lo reforzaba, ¿no? Lo importante de poder estar triste, porque es la manera o la alerta que te manda tu cuerpo para decirte algo pasa y yo te informo de que algo está pasando mediante la tristeza, para que puedas empezar a hacer cambios, ¿no? Y puedas un poquito solucionar qué te está pasando. Y justamente cuando reprimimos las emociones es cuando se generan los grandes problemas. Entonces tenemos que dejar de tenerle miedo a las emociones también, a sentir tristeza, a sentir rabia, a sentir desesperanza. Empecemos a naturalizarla. Es un mensaje para los padres.
porque realmente esto tiene que venir, digamos, como aconsejado o dentro de la educación de un padre o un hijo, ¿no? Sí. Cuando vea a un niño tanto alegre como con rabia, como con ira, como triste, pues que realmente le deje expresarse, porque es su manera de comunicarse, sobre todo cuando son tan pequeños. La manera de poder comunicarse son mediante las emociones. Absolutamente. O sea, y por ejemplo la misma envidia, uno diría, ¿qué ganancia o en qué me puede servir la envidia? La envidia nos sirve para mirar algo que no hemos hecho, que nos gustaría hacer. Intentar superarlo. Claro, entonces es lo que tú dices, súper importante. Y los miedos infantiles son más comunes, como pueden ser el miedo a la oscuridad, al agua. Yo, por ejemplo, no sé nadar y le tengo miedo al agua y no sabría decirte por qué. Alguien me pregunta, pues a lo mejor pues, tuviste una mala experiencia con el agua, ¿no? O en la bañera o en el mar, pero yo no lo recuerdo, pero mira, ahí lo tengo. Después hay gente que tiene miedo a los ruidos. Mi sobrina, por ejemplo, tiene miedo a las tormentas. ¿Y de dónde viene este miedo, estos miedos infantiles? Que bueno, que quizás podemos pensar que un niño tan pequeño quizás no tiene experiencias como para poder tener esos miedos concretos, ¿no? ¿O sí? O sea, vienen de nuestros ancestros. Es un mecanismo adaptativo a los entornos que en algunas veces debemos temerles, ¿sí? O sea, estos miedos infantiles tienen que ver con un registro que tenemos como seres humanos. Entonces, no tiene tanto que ver con la edad, sino con cómo aprendimos a sobrevivir como especie, ¿sí? Para poder reaccionar rápidamente. Cuando nosotros sentimos un ruido, puede que nos dé miedo porque quizás pudiese ser un depredador o una amenaza, ¿no? A los animales, ¿cierto? A la oscuridad es lo mismo, tenemos menos capacidad, entonces tenemos menos capacidad de ver, por ende menos capacidad de defendernos. Pero también hay otra parte que tiene que ver con los miedos heredados un poco por las madres o los padres, ¿ya? Por ejemplo, si es que, esto lo hablábamos en el live, si es que yo le tengo mucho miedo a una araña, ¿ya? Y mi hijo o hija ve esta situación y yo grito, me subo arriba de una silla, obviamente va a aprender que tiene que tenerle miedo a la araña, ¿sí? Por mucho que yo le diga, mi amor, no hace nada a las arañas, da lo mismo. El mensaje que es más fuerte es la conducta que ellos van a ver de nosotros. Entonces van a aprender, ¿cierto? Sí, pero obviamente los miedos infantiles tienen que ver con algo mucho más de la especie, con un mecanismo adaptativo que hemos constituido como especie humana. Entonces nosotros como padres podemos crear niños miedosos. Sí. Tal y como nos acabas de decir, ¿no? Que si tú reaccionas con miedo hacia algo y ese niño o tu hijo lo está viendo, posiblemente el día de mañana pues reaccione de la misma manera que tú reaccionaste, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Entonces yo creo que también es importante revisar como padres o madres cuáles son nuestros miedos y cuáles son los miedos que le heredamos a nuestros hijos. Hay un miedo que actualmente está un poco de moda, pero que también está muy normalizado, que es, por ejemplo, el miedo a no tener un cuerpo que pertenezca a los estereotipos sociales. Dicho en simple, por ejemplo, muchos papás o mamás tienen miedo que los hijos sean muy gordos o muy delgados, y entonces transmiten ese miedo a los hijos o hijas. Y muchas veces eso genera problemas alimenticios severos, trastornos alimenticios. Entonces es súper importante como padres o madres revisar cuáles son nuestros miedos. A mí toda la vida me dijeron, así nadie te va a querer, o cómo te vas a vestir así, o cómo vas a salir así. Vamos generando miedos en estos pequeños niños o niñas que están gestando su identidad. Entonces es súper importante revisar, hacernos cargo de nuestro miedo y revisar qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos o hijas. Ahora, tampoco nos podemos culpabilizar, ¿cierto? Porque también nosotros tenemos nuestra propia vida y es importante entender qué miedos vamos a tener. El punto es que intentemos, dentro de lo posible y con las herramientas que tenemos, transmitirle los menos miedos posibles.
Entonces, pero una vez que, porque claro, aquí nadie sale enseñado, ¿no? Digamos, un padre y una madre, digamos que el libro de la educación está totalmente en blanco y lo vas haciendo según vas sobre la marcha, digamos, ¿no? Pero una vez que tú has trasladado esos miedos a ese niño, ¿cómo le ayudas tú a superarlos? Porque, ¿qué haces? Primero superarlos tú para después intentar hacerle superarlos a él o a ella, o cómo lo haces. Yo creo que se puede hacer de muchas maneras. Por una parte, es como esto que dicen en los aviones, como ponte tú la mascarilla primero y luego ayuda a tu hijo o hija, y eso es una responsabilidad también que los padres y madres debiésemos tener con nuestros hijos. O sea, yo reviso cómo estoy emocionalmente para luego poder acompañar a mi hijo o hija en ese tránsito. Pero no todos ni todas tenemos la posibilidad, y si es que, por ejemplo, hay un niño que está con un miedo importante en este momento, claro, no voy a decirle espérame, voy a hacer yo mi trabajo y después te voy a ver a ti, claro. A eso me refería. Pero sí es muy importante poder acompañar a los niños y a las niñas y poder explicarles. Los niños y las niñas no... muchas veces son mucho más simples de lo que nosotros podemos pensar, muchas veces son más complejos, pero en este sentido muchas veces son más simples, y entonces con que uno pueda hablarles, explicarles, entender desde dónde viene su miedo, entender que quizás es un miedo irracional, por ejemplo con cuentos también, cuentos en relación a los miedos, los niños también van generando historias, reconocer que nosotros también tenemos miedo para los niños es súper sano, ¿sí? Como mira, a mí me da miedo esto, pero lo hago igual, como lo hago con miedo, y no pasa nada porque entiendo que es un miedo que no está amenazando mi forma de vivir, mi supervivencia, ¿no? Por ejemplo, tengo una entrevista de trabajo y me da miedo que no me salga bien. Le puedo contar a mi hijo esos ejemplos, pero finalmente voy a ir igual porque es algo que quiero, y el miedo no tiene por qué ser algo que detenga mi acción, ¿sí? Entonces es como, claro, un niño quizás no es capaz de racionalizar, ¿no? ese miedo por su corta edad, pero nosotros siendo adultos sí que somos capaces de darle una importancia menor porque sabemos perfectamente que no va en nuestra vida, ¿no? Que no nos va a pasar nada. Entonces tú crees que a un niño hay que educarle, aunque nosotros tengamos miedo a algo, pues haciéndole saber que no le va a pasar nada malo, que simplemente es un miedo sobre algo que no conoce, pero que no le va a pasar nada. O sea, y que es parte de la vida. O sea, el miedo es el miedo, por ejemplo, a la muerte es un miedo a la vida. Entonces, a veces sí nos pueden pasar cosas. Por ejemplo, si yo tengo miedo a manejar y me asusto chocar, sí, es una posibilidad, pero por eso voy a dejar de vivir. Es como incorporarlo dentro de la vida, es como darle un espacio, darle un lugar al miedo dentro de la existencia, y que ojalá no limite mis conductas, ¿sí? Creo que eso es importante transmitir, como te puede dar miedo, pero hazlo con miedo. Si es que te das cuenta que obviamente no estoy yendo a enfrentar a un león, ahí no lo hagas, por favor. Claro, lo importante es que no te limite, digamos. O sea, tú puedes tener ese miedo, pero que no paralice tu vida por el hecho de tener una posibilidad entre miles de que pueda pasar algo, ¿no? Sí. Y poder escuchar los mensajes que nos trae el miedo. Eso también yo le diría a los niños y a las niñas. ¿Te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué hay detrás de ese miedo? Y escuchemos el miedo. ¿Qué nos dice? ¿Qué te está avisando? No, me está avisando que no quiero pasar tanto tiempo solo o sola. Ok, busquemos una solución a eso. Reforcemos el otro lado de lo que nos trae el miedo. O sea, por ejemplo, ahora con la pandemia, me da miedo contagiarme. Ok, una cosa es informarnos. ¿Cuánto realmente es posible que me contagie? ¿Cuáles son las tasas? ¿Es menor? ¿Es baja? Ok, ya. ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi organismo para que, si es que me contagie, no sea grave? Puedo hacer deporte, puedo comer sano, puedo estar tranquilo, puedo no estar en la órbita del miedo. Ok, entonces potencio eso, tomo acción frente a lo que va a contrarrestar en el miedo. Bueno, pues mira, otra pregunta que a lo mejor me gustaría decirte es, el pensamiento es el causante más común del miedo, ¿vale? Es decir, nuestra mayoría de miedos tienen más que ver con un pensamiento que una situación real.
Sí. ¿Cómo hacemos para controlar esos pensamientos? Porque sí que es verdad que aunque podamos saber que algo que no nos va a pasar nada malo, funciona de una manera distinta, funciona por libre. Sí. Digamos que la cabeza y la mente funcionan de una forma que nosotros no podemos controlar. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, esa es como la pregunta del millón, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pero obviamente lo que hemos dicho como el miedo, naturalizar el miedo, hacernos conocer nuestros miedos, acercarnos a nuestros miedos, porque si no, esto se puede volver como un pensamiento negativo, que, como lo que tú dices, que son catastróficos, que son objetivos, que son rumiantes. Estos pensamientos van a traer síntomas, ¿ya? Porque el cerebro activa sustancias en el sistema nervioso y esto nos va a dar más miedo, estas sensaciones extrañas. Entonces, justamente es poder observar la situación, observar desde dónde yo me estoy apegando o acercando a ese miedo, ¿sí? Darle espacio al miedo, observarlo, no reprimirlo, es justamente abrazarlo, es integrarlo. Digamos, como vivirlo, ¿no? Como tú nos estás diciendo. Sí. Que lo vivamos, que no hagamos como cuando a veces nos educan, ¿no? Que nos dicen las emociones negativas o que se llaman negativas, vamos a reprimirlas, sino vamos a intentar superarlo y vivirlo como tal, siempre y cuando tengamos ese cuidado, que al final es la alerta que te está mandando el cuerpo a la hora de decirte cuidado, que aquí puede pasar algo, pero no por ello tiene que limitarte. Sí, o sea, y ya solamente el hecho, David, yo sé que puede sonar como quizás un poco sencillo, pero el solo hecho de reconocer que tengo miedo disminuye mucho el miedo. O sea, es el primer paso, como tengo miedo a esta situación. Por ejemplo, tengo miedo que mi pareja me engañe, tengo miedo, ok. ¿Es un miedo que puedo hacer algo con ese miedo? Sí, quizás yo me puedo hacer cargo de ese miedo, pero en la vida real, ¿puedo hacer algo con ese miedo? No puedo controlar, es algo que yo no puedo controlar, no depende de mí. Entonces, ¿y qué me da miedo de que mi pareja me engañe? ¿Sentir dolor quizás? ¿O sentirme cambiada? ¿O sentirme poco importante? Ok, entonces me enfoco en esas emociones. ¿Por qué me siento poco importante? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi autoestima? Sí, o sea, es como seguirle un poco la huella al miedo. Buscar la raíz. Sí, buscar la raíz. Y claro, eso nos cuesta muchas veces hacerlo solos y solas, pero también se puede. Y también se puede entrar en un proceso terapéutico para poder ir buscando la raíz de esos miedos. O sea, tú que decías que le tienes miedo al agua, probablemente, claro, no sea tan directo como que tuviste una experiencia traumática con el agua. Probablemente, no sé, puede haber sido desde el líquido amniótico, que es acuático. Sí, bueno, realmente mi miedo es a sumergirme. Es decir, yo puedo estar en la playa y puedo estar que el agua me dé al cuello. Perfecto. Pero el hecho de meter la cabeza bajo el agua es lo que me da miedo. Pero sin embargo, mucha gente me dice, ¿cómo puedes tener miedo al agua o miedo a ahogarte porque no sabes nadar y te montas en una barca? Y aunque sea un poco inestable, digo, bueno, porque yo me siento seguro encima de esa barca. No pienso el hecho de que pueda volcar y me pueda caer. Yo no pienso en eso. Claro. Lo que pasa es que la sensación simplemente de tener la cabeza bajo el agua es lo que me agobia, ¿no? Me da esa sensación. Incluso hay películas de miedo en las que cuando sale una escena de ahogo, ¿no? En la bañera o lo que sea, yo esas no puedo. O sea, te da nervio. Soy muy aprensivo a ese tipo de escenas y no puedo. Entonces, supongo que tienen que ver con ese miedo al agua y no saber nadar. Sí, o sea, probablemente hay algo que es mucho más profundo. Entonces, el ir a buscar la raíz es lo que también te puede permitir, porque claro, uno podría decir, bueno, pero sumérgete y ya, que es como una terapia de shock, ¿no? Sí. Pero eso, la verdad es que es un poco como agresivo con uno mismo, ¿no? Es como, no quiero hacer eso y me obligo a hacerlo y lo paso pésimo, a ver si es que después de eso le pierdo el miedo. Y si es una raíz profunda, es poco probable que después de eso también uno le pierda el miedo.
Sí, a mí me dicen, ves a clases de natación o yo te ayudo, no tengo ningún problema, pero no sé, supongo que ese miedo me paraliza. Y es algo que tengo que superar, porque al final, bueno, tiene su peligro, porque sí que tiene su peligro el sumergirte, pero siempre y cuando esté controlado y tengas personas a tu lado que te puedan ayudar, pues esos miedos se mitigan, digamos, ¿no? Y quería preguntarte, ¿el miedo de un niño es igual que de un adulto? ¿La mente funciona de la misma manera? Es una buena pregunta. Al ser una emoción básica, el miedo es el mismo, pero cómo nosotros lo digerimos y cómo nosotros lo podemos comprender, lo podemos significar, es muy distinto. Tiene que ver con la interpretación, ¿sí? Entonces. Tiene que ver, sí, con cómo el cerebro está estructurado, porque obviamente también depende de la edad del niño o la niña, cómo el cerebro está estructurándose y cómo entonces puede comprender o asimilar una situación. Por ejemplo, para un niño, que la mamá no llegue a una hora puede ser un peligro enorme. Siento que para el papá o para la pareja de esa mamá puede decir, bueno, quizás algo le pasó, hay que estar alerta, ¿sí? Porque tiene la capacidad de comprender mayor complejidad, que quizás se atrasó, que quizás le pasó esta cosa. En cambio, para el niño es como, mamá no llegó, algo pasó gigante, por ejemplo. Entonces tiene que ver con que el miedo, la raíz del miedo, ¿cierto? Es de la especie, es el mismo, pero la forma en que podemos interpretarlo obviamente puede ir variando dependiendo del ciclo vital en que esté el niño o la niña o el adulto o la adulta. Bueno, pues entonces hay que, sobre todo, intentar a la hora de educar por parte de los padres, es intentar saber cómo educarlos para que, digamos, que esos miedos no se creen, ¿no? De alguna manera. Y quizás hablar del miedo sin miedo. También suena muy sencillo, pero sí, es algo que pasa mucho, como, no, sí, no pasa nada, y como que hablamos del miedo con miedo, y justamente es lo contrario, es naturalizar, todos tenemos miedo, yo ayer tuve miedo por esto, pero no importa, lo hice igual, no sé, como justamente naturalizar creo que es una palabra clave, como reconocer, naturalizar, informarnos, entender que no es una emoción negativa, creo que son como los conceptos claves en relación al miedo. Sí, al final es intentar no complicarte la vida con creencias sobre esas emociones que creemos que son negativas y, como tú dices, pues eso, naturalizarlas y saber que están ahí, pero que por el hecho de estar ahí, pues no son ni buenas ni son malas, ¿no? Sí. Y si los miedos los gestionamos, si no sabemos mejor dicho gestionarlos, ¿cómo pueden influir en nuestra vida cotidiana? Los miedos se vuelven un problema cuando son disfuncionales, o sea, porque claro, si tenemos muchas reacciones frente al miedo, podemos excluirlo, o sea, como decir no está pasando nada, pero en mi cuerpo está pasando mucho y negarlo, y entonces genera una desconexión con mi cuerpo. ¿No? Incluso. Sí, cuando me exacerbo, cuando me enfoco en el miedo, puedo generar este pensamiento reiterativo y esta ansiedad y este apego, que obviamente voy a estar todo el tiempo haciendo todo lo que haga con este pensamiento de miedo y por ende viviendo el miedo a nivel corporal. Puedo encontrar cosas que sustituyan el miedo o que tapen el miedo, es decir, algún alimento, alguna adicción, alguna... no sé, algún comportamiento que como que taponee, por decirlo así, el miedo, sin mirar lo que justamente me está mostrando el miedo. Entonces, las reacciones son diversas, dependiendo de la persona, pero siempre el no poder gestionar una emoción, el no poder gestionar el miedo, no poder reconocerlo, el no poder entenderlo, el no poder profundizar, nos va a generar un malestar. Y a la larga, cualquier negación de una emoción nos puede traer una enfermedad, incluso física, ¿no? Porque estamos generando, porque como decíamos, al ser la emoción algo natural, tiene un caudal, ¿cierto? Se genera el estímulo, lo sentimos en el cuerpo, hay una reacción, esto puede salir,
Pero cuando nosotros cortamos parte de ese caudal, hay algo que no está funcionando fluidamente. Y ese flujo cortado va a generar un desorden a nivel corporal y a nivel emocional. Entonces, por ejemplo, ¿qué? Sí, no, continúa. Entonces, claro, por ejemplo, yo tengo terror a, no sé, algún ejemplo, ¿se te ocurre algo? Terror a los bichos, lo que habíamos dicho, terror a los bichos. Pero yo como que no pasa nada y entonces me pongo seria y qué sé yo. Y entonces todo ese miedo que yo no pude expresar, ya sea al gritar, ya sea al hablarlo, al reconocerlo, esa tensión corporal me la voy a empezar a tragar. Como con cualquier otra emoción, con la tristeza, lo que decíamos antes, con la rabia, me voy a empezar a tragar esas emociones. Y en algún momento eso es una bomba de tiempo. Y muchas veces las emociones no expresadas salen como crisis de pánico. Salen como un volcán, porque guardo como lava, guardo, hasta que en un momento ya no doy más, mi cuerpo no da más, entonces va a tener que explotar, ¿sí? Y muchas veces salen como crisis de pánico. Entonces, yo no entiendo qué está pasando, por qué mi cuerpo se mueve de esa manera, por qué siento todas estas emociones, y es porque el cuerpo necesita restablecer un equilibrio. Y que muchas veces pensamos que todo se queda en nuestra cabeza y ya está. Algo que no solucionamos, lo que se queda ahí y ya está, pero al final lo que acaba es generándote problemas físicos, como dolores, que tú puedas pensar que no tiene nada que ver con un problema de nervios o de ansiedad que puedas tener, y muchas veces vamos al médico y nos dice el médico, pues, usted tiene un estrés o una ansiedad por algo que no está bien tratado, y esto le está generando dolores físicos, pero que no tiene nada que ver con que algo físico, digamos, no funcione, sino que está producido por algo más emocional que no es realmente físico como tal. Sí, absolutamente. Y, por ejemplo, los adultos, como hemos hablado, también tenemos miedo, y ahora más con esta pandemia que estamos sufriendo. Por ejemplo, ¿qué le podemos decir a esas personas que tienen la fobia social o que están teniendo problemas que incluso, hace muy poquito había un programa de televisión y hablaban de personas que tienen mucho miedo a la contaminación, que se tienen que echar gel hidroalcohólico cada 2x3, que si salen a la calle tienen que llegar a casa, desinfectarlo todo, bañarse o lavarse las manos durante 15 minutos y después si tocan algo tienen que volver. ¿Qué podemos decirle a estas personas que están teniendo problemas asociados de fobias asociados a una pandemia como la que estamos viviendo? Porque, por ejemplo, la gente que ahora mismo le da miedo el hecho de poder juntarse con sus propios amigos incluso, por el hecho de cada uno tiene su familia, cada uno tiene su vida de alguna manera, y ese miedo al contagio te separa de la gente que tienes a tu alrededor. Sí. A ver, es bien complejo porque el miedo, al ser una emoción tan primitiva, tan, como hemos dicho, tan primaria de nosotros, cuando nosotros sentimos miedo estamos dispuestos a hacer muchas cosas para no sentirlo. Muchas cosas que muchas veces se vuelven irracionales también. Entonces, está súper estudiado que, por ejemplo, un mecanismo de control para otra persona, si es que yo quiero controlar a alguien, la forma más fácil es generarle un miedo, ¿sí? La publicidad muchas veces también está basada en un miedo. De esta manera vas a ser deseada. Entonces lo que te estoy diciendo es que tú, por ser así, no eres deseada. Y ese es un miedo también muy primario, como todos los seres humanos queremos ser deseados, no digo como amorosamente, sino queremos ser amados, queremos ser queridos, queremos ser aceptados. Entonces hay muchas cosas que están basadas en generar una falta o un miedo para que podamos hacer cosas. Por eso que el miedo también está tan presente en nuestras vidas. Ahora, si es que estamos hablando de fobias, ¿sí?, que están limitando nuestra vida,
porque justamente el miedo no es el problema, sino lo que hacemos con el miedo o cómo lo gestionamos. Si no tenemos herramientas y sentimos que está limitando nuestra vida, es muy importante entrar en un proceso terapéutico. Poder consultar con algún profesional, poder entender por qué se me está desarrollando un miedo que está direccionando mis decisiones. Porque al final es eso, limita mis decisiones, direcciona mis decisiones, entonces no me permite vivir en tranquilidad y en calma, ¿sí? Por otra parte, por ejemplo, la meditación es clave también para esto. Si es que sentimos mucho miedo, ahora claro, no es en el momento mismo del miedo, claro, ¿cierto? Tiene que ser porque hay... en el momento en el que sale esta, digamos, ha bajado, que es cuando eres más consciente de todo lo que ha pasado. Sí. La meditación también nos lleva a un espacio de poder distanciarnos de nuestros pensamientos, ¿sí? De tomar distancia. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos esto, lo que decías tú, gran parte de nuestros miedos tiene que ver con nuestros pensamientos. Y cuando yo siento que yo soy el pensamiento, este miedo se intensifica. Pero yo puedo no estar de acuerdo con mis pensamientos. Eso es una posibilidad. Yo puedo tomar distancia y decir, no, eso no es real. Entonces disminuye obviamente este miedo. Y eso nos ayuda mucho en la meditación, por ejemplo. Entonces hay distintas estrategias, pero obviamente hablando de una fobia, de algo que limita mi comportamiento y que algo que es muy importante, es importante tratarlo. Sí, yo siempre digo que yo intento hacer este tipo de contenido para las personas para que darle algunas herramientas para que puedan conocer un poquito más cómo funcionamos por dentro y demás. Pero yo siempre aconsejaré que alguien que sufra algo que realmente crea que es grave o que se le está yendo un poquito de las manos, tienen que ir a hacer terapia. Y que no piensen que la terapia, como antiguamente se decía, ¿no?, era para los locos. La terapia es para todos necesitamos terapia. Y más en los tiempos en los que corremos, que quizás tenemos más problemas mentales que otra cosa. Que por desgracia la sanidad trata problemas físicos, pero se olvidan a veces de todos los problemas mentales que están habiendo, y deberían invertir un poquito más en salud mental. Porque absolutamente. Creo que además es necesario. Sí, estoy súper de acuerdo contigo, David, porque la verdad es que le prestamos poca importancia a la salud mental, y la verdad es que la salud mental nos acompaña a cada segundo de nuestra vida. O sea, cómo estamos emocionalmente es el primer pensamiento que vamos a tener en la mañana, es la disposición que vamos a tener para hacer las cosas, va a direccionar nuestras decisiones, lo que yo elijo hacer, lo que yo decido trabajar, va a también dirigir cómo yo me vinculo con las personas que yo quiero o con las personas que no quiero tanto. Entonces es súper importante darle la importancia a la salud mental y entender que todos y todas necesitamos tener un bienestar emocional, y lamentablemente, como decíamos, no tenemos una educación que fomente nuestra relación socioemocional. Pero por eso justamente es muy lindo el aporte que tú haces, porque trata un poco de acercar estas dinámicas que todos vivimos, pero que no muchas veces comprendemos, a poder entenderlas y poder tomar medidas de eso. O sea, yo creo que este nombre del podcast, Porque Yo Puedo, es justamente decir, bueno, yo puedo, pero yo también puedo pedir ayuda, me imagino, como si es que justamente siento que es algo que se sale de mis manos, que no hay que sentirse culpable ni no lo logré. No, hay momentos en que yo puedo pedir ayuda y que necesito pedir ayuda, y que alivio, porque no necesito tener que poder hacerlo todo solo o sola. Por eso al final es un mensaje que lanzamos a esos gobiernos. Mira, que si alguien escucha algo, pues como mínimo que sepa que si los gobiernos quieren una sociedad sana, tienen que empezar a invertir en salud mental. Y el problema es que con los impuestos que estamos pagando, mucha gente no se puede permitir acudir a un psicólogo, porque por lo que sea, por tema económico, no pueden permitírselo. Entonces vamos a invertir, ya que estamos pagando todos los impuestos, en conseguir que una sanidad gratuita, que no es gratuita porque al final estamos pagando entre todos, pero una sanidad gratuita
a nivel de salud mental, porque el ratio de psicólogos que tenemos, al menos aquí en España, es muy bajo en comparación a otros países europeos, pero que también sigue siendo bajo. Y creo que la gran pandemia que se nos avecina después de esta va a ser la pandemia de la salud mental, porque nadie nos enseña, nadie nos prepara a todo esto. Entonces, si queremos una sociedad sana, empecemos por la base, y la base está en los afectos. En los afectos, exactamente. En las emociones, sí, estoy súper de acuerdo contigo y qué importante lo que estás diciendo, porque como dices tú, lamentablemente la salud mental es un lujo y no debiese ser un lujo, debiese estar garantizado por todos los estados. Entonces desde ahí que aparezca en la malla curricular, al igual que tenemos matemáticas, al igual que tenemos lenguaje, tenemos educación afectiva, tenemos educación emocional, porque eso, o sea, nos ahorra muchísimos problemas también después. Y que va a ser bueno para el día de mañana. En el momento en el que tú construyes una sociedad sana, estás haciendo que la tecnología incluso y la gente a la hora de trabajar pueda ser más productiva. Eso te va a crear dinero y te va a crear pues una recaudación buena para tu país, y sobre todo vas a tener gente que va a estar feliz y va a estar contenta y va a saber que como mínimo si me pasa algo voy a estar respaldado de alguna manera por la sanidad que tengo en mi país y que me va a ayudar. Entonces creo que es algo que hay que trabajarlo, que los poderosos que están allá arriba tienen que intentar cambiar eso. Y si de algo creo que la pandemia nos va a servir es eso, porque creo que los gobiernos ya se están empezando a dar cuenta de que esto viene después. Y es una manera también de visibilizar que la salud mental es una de las bases del ser humano y tenemos que cuidar. Sí, así es. Y nada, Mara, no sé si quieres decir cualquier cosa, una cosa que tú creas que pueda ayudar a las personas que nos están escuchando, decirles algo a la gente que nos está escuchando. Pues, agradecerles que hayan escuchado hasta acá, agradecerles que se estén dando este regalo de poder comprender un poco más, porque al final tiene que ver con el autocuidado también, ¿sí? El autocuidado parte por una decisión de querer hacerme cargo de mi historia, de lo que he vivido, de lo que pienso, de lo que creo, y justamente el poder escuchar, el poder informarme, el poder comprender más, me va a generar algunas herramientas para poder afrontar otras situaciones. Entonces, quizás solamente a modo de ser muy repetitiva, recordar los conceptos claves que tienen que ver con naturalizar el miedo, con reconocerlo, con darle un lugar, con escucharlo y ver qué nos quiere decir, y con poder perderle el miedo al miedo. Pues muchas gracias por todo lo que nos has contado, que a mí me has hecho aprender muchas cosas que seguro también a otras personas que nos están escuchando les estará pasando lo mismo. Lo que ahora me gustaría es pues darte la oportunidad de que nos cuentes un poco si tienes algunos proyectos en mente, que los puedas aquí explicar, si quieres que las personas que nos han escuchado quieran saber un poquito más de ti, dónde pueden encontrarte. No sé, cuéntanos un poquito todo lo que puedas tener en mente que quieras que la gente sepa y después cómo poder localizarte y poder contactar contigo. Súper. Bueno, sí, yo soy psicóloga, como les comentaba, y atiendo en mi consulta. Quizás algo lindo de lo que hablamos también hoy día es que para mí es ético también como tener cupos de muy bajo costo. Creo que también es mi forma de poder emparejar la cancha y poder aportar también, porque obviamente estar en una consulta privada es mucho más costoso que estar en sistema público. Entonces también desde ahí creo que cuánto yo hago también para aportar, eso también es algo que nos ayuda a sentir bienestar y que también nos distancia del miedo, ¿sí? A propósito de lo que hemos hablado. Y bueno, yo tengo un Instagram que es de psicóloga, que es mara.laay,
mara.live, donde ahí subo contenido de los programas, de mi programa de televisión, subo contenido de algunas reflexiones, de repente observaciones que veo con mis pacientes. Y creo que lo bonito de la psicología también es poder acercarla y poder comprender, como decías tú, que no es algo tan lejano, que no es algo tan ajeno, sino que es la posibilidad de ser un poco más felices, de encontrar herramientas para poder ser un poco más felices. Así que eso, me pueden encontrar por ahí, me pueden encontrar también en mi página web, que es www.centrodebiodanza.cl, y ahí también aparece la psicología, aparece la biodanza, que les contaba un poco esto, que ahora en este momento está un poco detenida por la pandemia, porque es de harto contacto, pero donde trabajamos las emociones a través del cuerpo y es realmente muy bonito, muy, muy bonito. Pues vamos a seguirte y ya sabes que aquí tienes un admirador más. Y voy a seguir muy de cerca pues, esos contenidos que subes y que seguro que a mí me va a aportar mucho y seguro que a muchísima gente también. Te doy las gracias por haber estado aquí, por haber querido participar en este podcast y sobre todo por todo lo que nos aportas y bueno, pues darte las gracias de todo corazón. Gracias a ti, David, por esta invitación y por acercar estos espacios y estas herramientas a las personas. Creo que es una linda labor la que hace y una labor muy necesaria también. Así que bueno, espero verlos y verles por ahí, por mi Instagram, a seguir construyendo, porque la psicología también se construye entre todos y todas. Pues muchas gracias y espero que en un futuro podamos igualmente hacer algún otro episodio que pueda ayudar a muchísima gente. Súper. Muchas gracias, Mar. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Y ya solamente me queda deciros que espero que hayáis disfrutado con nuestra invitada y que estas claves os ayuden a saber gestionar ese miedo. Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo, podéis mandarme un mensaje desde mi canal de Instagram, poniendo en el buscador @porqueyo_puedo. Allí podéis encontrar más información sobre este proyecto. Os mando un fuerte abrazo y recordad que vosotros sois los protagonistas de vuestra vida. Un saludo y hasta pronto.